Bueno, ya estamos con nuestro invitado, un amigo de la casa. Hace tiempo no nos topábamos con Cristian Pizarro, pero ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor de reportaje. Habla por ti que te vais de viaje. Nosotros estuvimos juntos la semana pasada. No, ¿Quién llegó la hora? ¿Cierto, Cristian? Yo personalmente no me he topado. Bienvenido, llegó la hora. Hola, ¿cómo están? Bien, se hace difícil trabajar con un conductor que prácticamente vive fuera de Chile, digamos. No, pero si no estaba muerto onda de parranda, le dicen. Estamos haciendo una escala aquí en Chile en esta oportunidad. Sí, claro. Vino de visita. Visita doctor. Oye, bueno, con Cristian, esto es anecdótico, pero topamos en España en el verano, pero por coincidencia en Toledo, así que ni siquiera en Madrid, donde estábamos los dos, fue un grato encuentro. Pero qué lindo. Deberíamos haber hecho desde un despacho allá directo desde Toledo. Demostraron realmente Pizarro. Que el mundo es muy chico. Tal cual. Cristian, partamos con uno de los grandes temas que han marcado las semanas políticas, las últimas semanas, a propósito de la última polémica, la última arista de lo que está pasando con el abogado Hermosilla y esta arista de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema se negó a ir a la comisión investigadora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves tú, a propósito también de las distintas informaciones que van surgiendo como por goteo? ¿Qué te parece las implicancias de esto? Mira, yo creo, lo conversábamos la semana pasada respecto de este tema y eso. Creo que estábamos el día mismo o al día siguiente de lo que había ocurrido con el director de investigaciones, ex-director. Yo creo que esto va a ser una novela por entrega, es decir, semana tras semana, conforme vayan revisando ya con más detalle el teléfono del abogado Hermosilla, se van a ir encontrando y nos vamos a ir enterando de distintos contactos con gente del mundo político, probablemente otras personas del mundo empresarial, operadores judiciales. Pero aquí hay una cuestión que a mí me parece súper importante por definición aclarar al comienzo, y es que esto va a atravesar todo el arco político. Es decir, a partir de la conducta de Hermosilla, con todo lo criticable que pueda resultar en muchos de sus aspectos, pensar que Hermosilla solo establecía relaciones, vínculos y gestiones con un sector político, como lo insinuó o intentó insinuarlo la ministra Vallejo la semana pasada, ni siquiera vamos a decir que es una ingenuidad, es un aprovechamiento en el buen sentido de la palabra, porque aquí van a empezar a aparecer todos. Esto va a ser un desfile probablemente de gente. Y lamentablemente también, un poco a la luz del comentario o de la pregunta, José Francisco, instituciones. Claro. Ya vimos con el tema de investigaciones, estamos viendo también con el Poder Judicial, particularmente cierto nombramiento de jueces, con auxiliares de la Administración de Justicia, cierto notario, en fin, que van a empezar a salir al baile, al ruedo. Yo lo encuentro muy grave, gravísimo. No es una sorpresa, creo, para nadie que sigue el acontecer político y la discusión pública, que son urgentes ciertas reformas en el mundo judicial de distinta índole, desde el nombramiento de jueces menores, desde el nombramiento de los jueces de los altos tribunales, le hace Corte Suprema, pero también las Cortes de Apelaciones. Entiéndase también los criterios con los que muchas veces están fallando algunos jueces en nuestro país, incluso al nivel de la Corte Suprema, en que relegan a un segundo o tercer plano la letra o la literalidad de la ley por un supuesto espíritu que solo ellos conocen, un determinado concepto de lo que debe ser la justicia, el bien común, en fin, y determinada paz social y una serie de conceptos de imprecisa definición y que, como bien sabemos, la propia ley obliga a los jueces a fallar conforme al texto literal de la ley. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, y solamente lo dejo planteado, con la formación de los nuevos jueces en la Academia Judicial? Probablemente ahí también hay algo que entrar a mirar, porque la experiencia, o por ejemplo, el actuar o el accionar del juez Urrutia, de tan lamentable proceder, puede no estar siendo excepcional.
y por lo tanto yo creo que la revisión a toda esa dimensión, a ese poder del Estado que es el Poder Judicial, me parece que es un tema. No digo que sea el único, el Poder Ejecutivo requiere reformas, ya vemos también que el Poder Legislativo, el fin de semana venían 2 sendos reportajes, uno en el Mercurio, otro en La Tercera, sobre las reformas al sistema político que estuvieron a punto de prosperar en la discusión constitucional, pero tampoco nos neguemos y nos seguimos al hecho de que el mundo judicial también requiere revisión, reformas, como lo necesitan los otros 2 poderes del Estado, no están exentos. Ellos siempre juegan un poquito a que cualquier intento por revisarles atenta contra la independencia del Poder Judicial. Y me parece a mí que el Poder Judicial es uno más muy importante. Sabemos que en las dictaduras, en los regímenes autoritarios y totalitarios, precisamente una de las cosas que se cancela es el Poder Judicial, pero en las democracias liberales, ¿cierto?, como la nuestra, eso no impide a que uno pueda mirar, revisar y reformar si es necesario. Y ahí en ese sentido, Cristian, ¿qué te parece la respuesta del Poder Judicial? Esto de negarse de este comunicado que dan, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece como una respuesta más corporativa? Claro, exactamente. Es un poco la tónica histórica del Poder Judicial, lo que último que acabo de decir, en que cualquier intento por pedirles que den explicaciones son vistas como un atentado a la independencia del Poder Judicial, ¿cierto? Y se están socavando las bases de la institucionalidad, y así podríamos sumar y seguir. Declaraciones como esta, los que somos un poco más viejos, hemos visto muchas. En consecuencia, a mí no me extraña para nada, y creo que una norma de mínima deferencia y respeto institucional sería concurrir a la instancia a la que están siendo ciertamente invitados y dar explicaciones y abrir una discusión democrática. Si en el fondo el Poder Judicial, repito, no está exento de la deliberación democrática, y el órgano para deliberar democráticamente por excelencia no son los tribunales, es el Congreso Nacional, donde están nuestros representantes a quienes hemos elegido y representan, ¿cierto?, la soberanía popular. Entonces tampoco es que estén siendo convocados, por decir así, a la instancia ejecutiva o del ministro de Justicia. No, es el órgano democrático por excelencia el que está haciendo ese llamamiento. Cristian, pero en general, claro, lo estamos viendo en el Poder Judicial, que claramente, como dices tú, se tiene que revisar porque vemos que hay espacios. Bueno, aquí la Corte Suprema dice que hay espacios de opacidad. A mí me parece más que opacidad, son espacios bastante complejos. Pero ¿cómo se resuelve esta situación cuando finalmente es el mismo Poder Legislativo el que se pone los castigos, se pone los sueldos, se pone finalmente, toma decisiones por sí mismo? Lo mismo pasa con esta supuesta independencia del Poder Judicial, pero ya vemos que no es tan independiente la parte política del Ejecutivo. ¿Cómo vamos limando este tipo de conflictos y asperezas para que finalmente no sean los mismos los que se van protegiendo dentro de su propia normativa? Bueno, ese es uno de los problemas que tiene precisamente, o tienen los regímenes democráticos. Es decir, no es una cuestión que solo nos acontezca a nosotros. Los poderes políticos, los poderes públicos, los poderes del Estado tienden a autonomizarse, tienden a entenderse a sí mismos como superiores a los otros. Esto pasa con el Ejecutivo, con el Legislativo, pero también con el Judicial. Tienden a entender que alguno de ellos tiene una supremacía sobre el resto, en circunstancias que la arquitectura institucional de sistemas como el nuestro, precisamente de lo que dan cuenta es de una complementariedad y de una relación de interdependencia entre uno y otro. Ahora, tú me dices, o tú comentas respecto de, por ejemplo, el Poder Legislativo que se fija sus propios sueldos, en fin, está bien, es verdad que ese tipo de prácticas
no son las que mejor conversan con lo que estamos hablando. Pero nosotros los ciudadanos, porque tampoco nos olvidemos que aquí existe una ciudadanía de la cual nosotros somos o formamos parte, la sociedad civil, como se le llama, los propios partidos, las organizaciones intermedias de la sociedad, etcétera. Pero nosotros como individuos particulares, a la hora de ejercer nuestro sagrado derecho a sufragio, tenemos la opción, una cosa es que no la ejerzamos o no la ejerzamos bien, de ponerle control a ese tipo de cosas. Ahora, podemos entrar en una larga discusión de por qué, por ejemplo, teóricamente hablando, al menos, parlamentarios que incurren en malas prácticas políticas, legislativas, vuelven a ser reelectos. Uno podría preguntárselo, pero la culpa o la responsabilidad, en estricto rigor, es del parlamentario, bueno, en parte, del partido que lo continúa promoviendo, pero convengamos que alguna cuota de responsabilidad existe también en los ciudadanos que lo vuelven a votar. Sí, por supuesto. Entonces, muchos de los problemas que nuestras democracias tienen, y esto lo conversaba con alguien, recuerdo un profesor, un experto en estas materias, cosa que yo no soy, me decía que en el fondo como que la pasada de cuenta se le hace a los poderes públicos y a los actores que están dentro de esos poderes públicos. Pero tenemos una ciudadanía muy volátiles, muy cambiantes, hasta cierto punto muy irresponsables, muy frívolas, eso ya son palabras mías. En consecuencia, cuando uno hace el escaneo y tiene que asignar responsabilidad de por qué el sistema está actuando mal o no lo suficientemente bien, yo creo que es la hora de pasar al frente a la gente, a los ciudadanos, a la población, a nosotros mismos. Eso es falta de educación. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que tú elijas un gobierno con un alto respaldo ciudadano y a pocos meses ese mismo gobierno que fue elegido con un gran respaldo esté en la mitad o menos de ese respaldo, no habiendo a lo mejor, no estoy hablando de este gobierno, pero no habiendo cometido grandes errores? Claro. Simplemente porque la ilusión de que los cambios iban a venir rápido y me iban a llegar a mí, no ocurre en 3 meses y la ciudadanía le da vuelta la espalda al señor Piñera, a la señora Bachelet, al señor Boric, y así suma y sigue. Entonces es muy difícil gobernar hoy día, por ejemplo, con este nivel de volatilidad de la ciudadanía. Hoy día el presidente, el gobierno tiene un 30% de apoyo. Y por tanto, lo más probable sería que el próximo gobierno sea un gobierno de oposición. Yo simplemente dejo plantear la pregunta: ¿cuánto tiempo le va a durar el apoyo ciudadano a ese nuevo gobierno que hoy parecen las mismas personas pedirlo a grito? Vamos a estar el primer semestre de ese nuevo gobierno ya diciendo, mire, el gobierno ganó por un 50 y tanto y miren lo que está. Porque la ciudadanía no asume sus propias responsabilidades y ante eso tenemos una dificultad, a mi juicio, mayor, superior. Oye, Cristian, y pasando a otro tema, y a propósito también de las polémicas institucionales, una cosa que ha salido a propósito de una frase del presidente Boric respecto a los empresarios, una frase un poco compleja de entender porque claro, no es claro el sentido. Obviamente hay una interpretación que era como un ataque o una pachotada, si se quiere, a Andrónico Luksic, pero claro, dice esta frase, los ministros no pueden responder, no pueden hacerse cargo, de hecho a tal punto que la propia vocera de gobierno dice casi que pregúntenle al presidente porque me preguntan a mí, y esto abre un nuevo historial en conflicto del presidente con distintos actores. Ya tuvo conflictos con el actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, tuvo conflictos con los medios de comunicación y ahora con los empresarios, no de manera general, sino que apuntando directamente a uno en particular. ¿Qué te parece y cómo se ha llevado a cabo esta controversia, especialmente ahora con la intervención del ministro Marcel? Mira, yo creo que la situación es bastante clara, al menos a mi parecer. El presidente, en el contexto de la inauguración de una planta desalinizadora de la empresa Pelambres, propiedad de Antofagasta Mineral y a su vez propiedad esa empresa del grupo Luksic, señala cierto esto de que ojalá haya
más Narbonas y menos Craig. Claro. Partamos por aclarar de que el presidente confunde el apellido Narbona con Fontbona. ¿Por qué? Porque a quien se está refiriendo finalmente es a la rama Luxich-Fontbona, donde hay algunas mujeres, hijas de la señora Iris Fontbona, la segunda mujer de don Andrónico Luxich, padre, y Jean-Paul Luxich, que es el ejecutivo superior, el presidente del directorio de Antofagasta Mineral. Y la familia Craig es la familia de Andrónico Luxich, hijo, y ahí estaba su hermano Guillermo junto con él. Entonces trató, esta es la interpretación que yo le he dado, lo que nosotros en el diario hemos discernido, lo que hemos reporteado, en el fondo trató de meter una cuña de muy mal gusto, a mi juicio, entre una rama y otra de la familia Luxich, porque las dos ramas pertenecen, digámoslo así, al mismo tronco, ¿ah? Es el mismo grupo empresarial, atribuyéndole a la rama Fontbona o Luxich-Fontbona una suerte como de mayor cercanía, una rama más dialogante, menos políticamente comprometida, aparentemente. Eso es lo que ha trascendido. Y a la familia Luxich-Craig, a Andrónico y a sus hijos y a sus sobrinos, porque si bien el hermano de él, Guillermo, falleció, pero hay sobrinos que todavía están ahí en plena actividad, probablemente el ala más dura, políticamente menos cercana a su proyecto, cosa que es absurdo suponer que la otra sí lo fuera, pero ese fue, creo yo, ahora, el intento, lo que hizo, más que el intento, porque lo hizo. Ahora, de un mal gusto, más allá de cualquier otra crítica que se pueda hacer, pero cuando a uno lo invitan a un evento como la inauguración de una planta industrial, me parece que lo mínimo es comportarse de acuerdo a ciertos cánones, o si no, simplemente no asistir. Es que uno tiene reparos respecto del grupo empresarial, en este caso invitante, porque es un solo grupo empresarial, ¿no? Esto no es que haya dos grupos, ¿me entienden?, vinculados solamente de manera sanguínea. Aquí este es el mismo grupo empresarial. Entonces, si yo voy a ir a la inauguración de esa planta industrial, me parece que tengo que atenerme a ciertos cánones. Y si tengo alguna duda, como digo, o algún reparo de este tipo, bueno, no concurro. Yo doy mis explicaciones, tendrá mil tipos de excusas que poder dar, pero una cosa es ser franco y otra cosa es ser maleducado. Efectivamente. Oye, Cristian, se nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero estamos llegando al final de nuestro primer bloque. Realmente da para reflexionar estas conductas, estas reacciones que finalmente terminan perjudicando el diálogo entre los distintos actores y el gobierno. Pero mira, bueno, yo lo único que agregaría como una colita de lo que te digo o les digo recién es que yo creo que estas son las conductas que dan cuenta de un presidente inmaduro, dan cuenta de un presidente con, yo diría, con poco oficio. Estas cosas no se hacen, estas cosas no se televisan, por decir así. Entonces, cuando se preguntan los partidarios, la gente que está cerca de este gobierno, ¿por qué se le critica tanto al presidente, su juventud, su inexperiencia, su amateurismo? Bueno, por cosas como estas. Claro. Porque esto no contribuye finalmente, más allá del daño gratuito que le está haciendo a un grupo empresarial que ha aportado muchísimo al desarrollo de este país, pero muchísimo. Más allá de eso, que ya es importante y suficiente para tener una postura crítica, lo que está haciendo el presidente, no sé si sin darse cuenta o con darse cuenta, es deteriorando el clima de convivencia. En consecuencia, cuando el presidente sale a decir muchas veces, y esto lo hace regularmente, que tenemos que recuperar el sentido de país, que hasta cuándo las divisiones, pues bien, conductas como esta no contribuyen en esa línea. Entonces yo no puedo escribir con la mano lo que voy a borrar con el codo. En el fondo, la falta de consecuencia, más que la juventud y la inexperiencia, es lo que más daño le hace a la figura presidencial y en concreto al presidente Gabriel Boric. Esto no es extendible a otros jefes de Estado que siempre han mantenido sus críticas frente a determinadas conductas y políticas de
de empresarios o de instituciones, pero las han formulado con respeto, ¿cierto? Con altura de miras, como me parece que corresponde. Tal cual. Bueno, Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio, muchísimas gracias como siempre, por acompañarnos en Llegó la Hora. Muchas gracias, Cristian. Adiós, que estén bien, ¿eh? Saludos. Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más. Llegó la hora. Muy bien.